Póngase en pie, por favor, póngase en pie. A mí me encanta este momento, decía Sofía el día que hicimos la primera reunión allá en Turbo. No se le olvide que la escuela de misiones comienza ¿cuándo? La otra semana siguiente. ¿Qué día? No, pongámoslo el otro domingo siguiente. ¿Qué es el otro domingo siguiente? No, 4 no, el otro. ¿El qué? El 12 comienza la escuela de misiones. Hablando de servirle a Dios, hay que capacitarse. ¿Estamos? Entre la inducción de la escuela de misiones, venga a esa escuela, conozca qué está pasando en el mundo, adquiera herramientas para hacer obra misionera. Entonces comienza el próximo ¿qué? El 11 de agosto. ¿Estamos? Y háblese allá hasta allá. Levanta la mano, a ver. Y su esposa no le levanta. Eso sí, hablen con ellos, inscríbanse para esa escuela. Ahora sí, tome las manos de su hermosura, a ver, tome las manos de su hermosura. O sea, de su esposa, de su esposo, de su hijo, de su hija, de su compañera permanente, de su novia si se va a casar, ¿sí o no? Los demás que no vinieron con ninguna persona de la casa, ni vinieron con un invitado, yo les sugiero lo siguiente: mire hacia la derecha, mire hacia la izquierda, no tiene que tomarle las manos porque de pronto no lo conoce, solamente mírelo. Y los mira de arriba hacia abajo, haga así, vea. Esa es la mejor mirada porque de pronto se le pega un regalo. ¿Sí o no? Y la próxima semana dice, le tengo un regalo, hombre, le tengo un regalo, le tengo un regalo. Ahora dígale conmigo lo siguiente, dígale, la Biblia no se equivoca. Diga, la Biblia dice, porque grandes y maravillosas son tus obras, oh Dios Todopoderoso. Diga, entonces, estoy en presencia de una maravilla de Dios, de una hermosura de Dios, de una belleza de Dios, de una grandeza de Dios, de un milagro de Dios, de una bendición de Dios. Dile, te amo en el Señor. Y la abraza, le das un beso, y sus esposas, los demás, por favor, ósculo santo. Y vuélvala a mirar, dile, te quiero decir algo, te quiero hablar de mi fe. Dile, mi fe no está fundada por lo que veo, diga, no es de vista, tampoco por lo que siento, diga, no es emocional, sino por lo que creo. Y yo creo que Jesucristo es el Señor. Y es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Denle un aplauso bien grande. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ayer salvaba, liberaba, sanaba, hacía milagros. Dígale, hoy también. ¿Puede sentarse, por favor? ¿Puede sentarse? ¿Cómo es que es? Fiesta, fiesta. Pegajoso, ¿cierto? Eso, pegajoso. Estamos de fiesta con Jesús. Bueno, a propósito de este tiempo, yo le voy a decir, cada día que yo me abordo la Escritura, siempre voy con una expectativa, que mi fe debe crecer. Mi fe debe crecer, mi vida espiritual debe crecer, mi carácter debe crecer. Así que no es accidental lo que nosotros hemos venido hablando estos domingos, no. Ni tampoco crea que yo me pongo a detenerme en detalles. El último domingo hasta el Señor, mire, hizo hasta milagros, ¿cierto? Quiero decirle lo siguiente. Una de las personas que ha experimentado este tiempo con Dios he sido yo. Yo le vengo diciendo a la iglesia, lo que yo no hago, yo no digo que otro lo haga. Prefiero mejor darme la pela yo. ¿Estamos aquí? Ya yo me di la pela 3 veces en este periodo de tiempo. La primera pela que me di es que a mí hace tiempo atrás me habían prescrito 3 medicamentos, la primera pela que me di. Uno, ¿cómo se llama? Astorvastatina, es uno. El otro era losartán. Y el otro era el esomeprazol. Primero omeprazol y después esomeprazol. Eso sí. Y entonces un día, de esos días que Dios lo comienza a inquietar a uno,
para decirle cómo es eso de inquietarlo Dios. Una vez mi hijo José se fracturó un brazo, el brazo derecho. Y entonces a los 2 días comenzó Dios a inquietarme. ¿Y sabe qué me dijo Dios? Me dijo, me estás avergonzando. Una situación muy difícil para mí. Si fuera yo correría el riesgo. Pero era mi hijo. Y el brazo lo tenía fracturado. Y le habían puesto un yeso. Y entonces oré a Dios, entré en ayuno y le dije a mi hijo, me senté con él frente a frente. Y le dije, mi hijo, ¿tú crees que Dios te ha sanado? Y entonces mi hijo, muchachito, me dijo, sí, yo creo que Dios me ha sanado. Entonces ya yo tenía preparado una tijera, y le dije, te voy a quitar el yeso. 2 días después de habérselo puesto, te voy a quitar el yeso. Dijo, sí, papá. Y comencé a darle tijera al yeso. Yo sé que muchos podrán pensar todo lo que quieran, yo le quité el yeso. Cuando le quité el yeso, ese niño pegó un grito cuando yo le di el yeso. Claro, su brazo estaba lesionado. Pero también tenía ya pendiente un pañal. Y le puse el pañal y dije, ponlo eso, repósalo sobre el pañal. Porque en el correr de los días eso va a pasar, eso va a acontecer. Eso que creemos va a pasar. Pasaron los días y sí, ya. Pero ahí no quedó la historia. Como 3 o 4 veces después, estaba en un columpio, se cayó y otra vez. Y entonces, esta vez yo no me fui para la clínica. Recuerde que Dios me dijo, me estás avergonzando. Esta vez no fui a la clínica. Esta vez tomé a mi hijo, oré por él. Le metí el bracito otra vez en el pañal. Y hasta el día de hoy nunca más ha tenido fractura. Atrévase. Hay ciencia, hay medicina. En cuanto a la fe, a veces hay cosas que no se entienden. Ahora, en cuanto a la mía hoy, quiero decirle, entonces comencé por el esomeprazol. El primer día fue una tortura. El segundo día ni se diga. La semana dura, un mes, esas agrieras y todas esas cosas, ese reflujo y todo lo demás. Más o menos a los 45 días, algo así de haber suspendido, se fue la griera, se fue el reflujo. Dije, gané la primera. Vamos con la segunda, Señor. La atorvastatina. Listo, vamos con la segunda. Entonces un día sí, un día no, un día sí, un día no, un día sí, un día no. 2 días sí, 3 días sí, una semana sí, y aquí vamos. No la estoy tomando. ¿Estamos claros? Yo quiero decir que quiero hablarte es que la fe debe crecer. La fe debe crecer. Y si no comenzamos con nosotros, estamos. ¿Y la última cuál es? ¿Cuál fue que le dije la última? Losartán. Esa sí es verdad que le meten unos temores, unos terrores impresionantes. Lo primero que me dijo a mí el médico, dijo, bienvenido al club. Yo dije, uy, ¿cuál club? Así le llaman los médicos, que bienvenido ¿al qué? Al club. Y esto es para toda la vida. Yo no, ¿cuál club? Yo no conozco ese club. Yo no lo conozco. Hice el mismo procedimiento. Hoy sí, mañana no, hoy sí, mañana no, hoy sí, mañana no, y hace ya mucho rato que no. Si su fe no ha crecido, le regalo esomeprazol, porque todavía me la mandan. Le regalo atorvastatina, si todavía no ha crecido. Y le regalo también losartán. Tanto que mi esposa me dijo, ¿para qué vas allá si tú no te estás tomando nada de eso? ¿Aló? Entonces quiero decirle, yo no puedo transportarte mi fe, pero sí creo que la tuya puede crecer. Así que no es en vano, estas enseñanzas no son en vano. Si realmente yo trato de compartir, yo tengo que aplicarlo primero a mi vida. Si tú vas a compartirle a un vecino tuyo, a otro, primero aplica la fe en tu vida. Enséñale a otro que tú también tienes tus propias luchas y que has tenido tus propias victorias.
Yo no tenía pensado hacer esto ahora, de contar estas cosas. No, pero se las estoy contando, esa es la realidad. Y recuerda que cada día que iba avanzando uno estaba como que pero voy para adelante, pero voy para adelante, pero voy para adelante, aquí voy para adelante. Además el tiempo que me queda yo creo que es corto. Y yo le digo, Dios, Señor, si el tiempo que me queda es corto, ¿para qué andar yo divagando en la fe? Si al final cada día se aproxima más la partida de este mundo. Algunos pastores cuando me escuchan que le estoy compartiendo a ellos, dicen, pastor, me no diga eso. Pero si es la gran verdad, ¿yo por qué me voy a negar a la verdad? Y no solamente no me niego a la verdad, sino que creo que es una oportunidad que tengo de crecer más y de dejar huella en cuanto tiene que ver con la fe y con el trabajo en el Señor. ¿Estamos? Teniendo en cuenta esto, entonces vamos a un pasaje de la Biblia que está en Juan capítulo 9, versículo 1 al 12. Vamos a leer ese pasaje. Recuerde que es viendo ¿qué? Viendo lo invisible, lo que no vemos, pero sí creemos sucede en nuestras vidas. ¿Está claro? Dice así, al pasar Jesús vino, Juan capítulo ¿qué? 9. Ay, se me olvidaba. Cada vez que usted me cuenta a mí que tiene una enfermedad, tenga por seguro que yo oro por ella. Y la numero todos los días por su nombre. Y le hablo de esa enfermedad a Dios. Así que yo sé que otro también lo hace. No está sola. Si la fe de uno es fuerte, la fe de dos es mucho más. Y de tres, y de la iglesia mucho más. ¿Cuántos lo creen? Sigo por aquí. Y al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Ya problemas en esa familia, ¿sí o no? Sigamos. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, o maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten ¿en quién? En el ciego. Y me es necesario hacer las obras del que me envió, qué bueno, rendir cuentas, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar, no como hoy que trabajan toda la noche. Entre tanto que estoy en el mundo, ¿qué dice? Luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ¿qué le dijo al ciego? Ve a lavarte en el estanque de Siloé. ¿Qué significa qué? Enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos, los curiosos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? A unos decían, él es, y otros, a él se parece. Y él decía, hombre, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, ¿qué dijo? A aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿qué le dijeron? ¿Dónde está él? Y él dijo, no sé qué cosa. Esta historia, la pasada, ni siquiera le agradecieron a Jesús. Y ahora recibe sanidad y ni sabe dónde estaba Jesús. Bonito ver a Dios así. Hermoso ver a Dios obrando de esa manera. Vamos a abordar el texto entonces bajo tres perspectivas diferentes. Primero la vamos a abordar desde el punto de vista de la percepción de las personas. Dos percepciones. ¿Cómo perciben a este ciego? Y comienzo con el versículo número 2. Dos percepciones. ¿Cómo miraban al ciego? ¿Cómo lo miraban? Primero, la forma como lo miraban los discípulos. ¿Cuántos discípulos están aquí? Uy, ese amén está flojito. ¿Cuántos discípulos del Señor hay aquí? ¿Usted tiene percepción de las cosas que ve? Claro. Entonces, ellos también tenían su propia
percepción. Y la percepción la enunciaron en una pregunta que le hicieron a Jesús. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí o maestro, ¿quién pecó o qué? O sus padres para que haya nacido ciego. Ellos están formulando una pregunta respecto a la causa de la enfermedad. Así que ven al ciego y lo primero que se les ocurre es, bueno, ¿por qué está ciego? Y de una vez están planteando algunas percepciones que tenía, algún concepto que tenía. Si era el pecado de él cuando estaba en el vientre o era el pecado de los padres. O sea que ellos miran la situación desde el punto de vista teológico. Cada uno tiene una mirada de cómo ve a las personas. Así que no estaban interesados ni en la necesidad ni en la solución de la situación del ciego. Mira, solamente se les ocurrió fue eso, preguntarle a Jesús. ¿La causa de qué? Entre los judíos había una creencia que el ser humano, para que podamos entender por qué la pregunta, porque a veces nosotros vemos solamente la pregunta y quedamos ahí como volando, como tal cosa. No hay cosas que la historia colateral de los judíos nos cuentan, nos amplían. Había una creencia de que se podía pecar antes de nacer, entre ellos. No lo vamos a juzgar, pero que así como en la iglesia hay gente que cree un poco de cosas raras ahí, ¿sí o no? Y hoy en día hasta las publican, gracias a Dios, porque en aquel entonces no había redes sociales. Pero hoy es más grave porque la publican y distorsionan la fe de los demás. Ellos tenían, ¿de dónde venía esa creencia? Venía de Génesis capítulo 25, del 22 al 26. Es una tradición judía. En Génesis 25, 22 y 26, una historia que ustedes conocen, pero yo la prefiero mejor leer, y dice así. Y los hijos luchaban dentro de ella, hablaba de Saúl y Jacob, cuando estaba su mamá embarazada. Y entonces dijo ella, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Dios. Gracias porque esta mujer se le dio por consultar a Dios. Y Dios, cada vez que tú le consultas, Él te va a responder. Dios no se queda, Dios no es sordo. Hombre, que de modo no te responde inmediatamente es otra cosa, pero te va a responder. Y mirará en qué circunstancia te va a responder, pero no te va a dejar con los interrogantes. Cuando tiene que ver con tu vida y con tu familia, era su vida, estaba embarazada. ¿Tú te imaginas una mujer allí y esa revoltura en este estómago? Ella estaba desesperada. Yo me imagino la condición de esta mujer cuando le dijo, bueno, ¿yo para qué vivo? ¿Estamos? Y le consultó a Dios. Entonces Dios le respondió, dijo, 2 naciones hay en tu seno. Y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Tengo una confusión yo entre gemelos y mellizos. Hace poco me la quisieron aclarar y otra vez me enredó el texto. Sí, no sé, me la quisieron aclarar porque cuando hablaron, no, que esta es gemela, pero se parecen, ¿cierto? Y son casi 2 gotas de agua. Y me dijo, no, es que así son las gemelas. Pero los mellizos, no, los mellizos son diferentes. Hay que loco otra vez ahora con el texto. Sucede que esto no se parecía. Entonces, ahí me la enredaron otra vez. No sé si creer allá, creer acá. Pero aquí dice que había gemelos en su vientre. Gemelos. Y salió el primero rubio y era todo velludo, como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Y el otro no, el otro era lampiño. Después salió su hermano trabala su mano en el calcañar de Esaú y fue llamado su nombre Jacob, y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Quiero preguntar, ¿cuántos años tienes tú? Hay uno que se cree muy viejo y no intentan nada. Aquí Isaac no se dio por vencido. Jacob no se dio por vencido. Isaac no se dio por vencido, sino que siguió intentándolo. Dice que oró y la mujer concibió y tal. Leí hace poco, que estoy en el devocional mío, voy terminando el libro de Daniel. Y entonces cuando Darío accedió al poder tenía 62 años. Ve, y Dios me cruzó estas noticias. El uno se senta con una expectativa de tener familia. Y el otro 62 con una expectativa de ser emperador. Así que quiero decirte, la expectativa que tienes en tu vida va conectada con lo que Dios quiere hacer contigo. ¿Estamos aquí?
Y eso es lo importante, que tú tengas identificado para qué Dios te trajo a este mundo. ¿Está claro? Bueno, ellos entonces concluían, de acuerdo con este texto, los judíos en sus creencias aseguraban que Saúl trató de matar a su hermano en el vientre de la madre. A partir de ese texto, interpretación, percepciones que no son bíblicas, que no forman parte, pero ellos creían eso, que allá en el vientre de Rebeca, por lo tanto se puede, dice, por lo tanto, si es así, se puede pecar estando en el vientre de la madre, porque para él la mentalidad de Saúl, cuando estaba en el vientre, era una mentalidad homicida, ¿ves? Pero eso no es la realidad bíblica, estamos hablando de por qué la pregunta, porque había una ¿qué? Una creencia. A veces hay creencias que están muy alejadas de la palabra de Dios, pero Dios hace reseña de ello, y para eso están los comentarios y otros aportes que hace la historia de poder mirar esta realidad. Y lo cierto que sí, lo cierto que quiero decirle, que aunque no estoy de acuerdo, y yo creo que tú tampoco estás de acuerdo con esto, de que se peca antes de nacer, lo cierto sí es que ellos en la historia de su vida, y para esta época, que es la época después del post-exilio, ya estaban otra vez, habían regresado a Jerusalén, había sido restaurada la nación. Entiéndeme, la enemistad ha sido tan dura y tan fuerte que existe hasta un libro en la Biblia que se llama Nahum, donde habla, y casi la historia está en Jeremías, está en Ezequiel, la hostilidad que siempre tuvo Esaú respecto a Jacob. Y hasta el día de hoy, quiero decirte lo siguiente: los descendientes de Abraham están aliados contra Israel, junto con otros, con los persas, que es Irán, están aliados. Y ellos son los descendientes de Esaú, de Ismael, de los amalecitas, que una vez hablé de ellos, que eran de los hijos de Abraham con Cetura, de los hijos de Lot, de Amón y Moab. Todos ellos forman parte de la liga de hostilidad que hoy en día son musulmanes, que siguen estando contra Israel. Pero eso no me lleva a mí a poder afirmar la creencia de ellos. No, son situaciones históricas que han pasado, pero no están avaladas en la Biblia, que realmente la persona antes de nacer ya esté pecando por causa de este conflicto que había en el vientre de Rebeca. La otra apreciación, escucha, la primera es: nació porque pecó estando en el vientre de su madre. La primera pregunta. La segunda pregunta tiene que ver ahora con el pecado que los padres pueden transmitir a los hijos. Eso también tiene un sustento bíblico, también lo tiene. En Éxodo capítulo 34, versículo 7, es para entender la pregunta. Debemos entender por qué formularon la pregunta. Estamos, 34, 7 dice así: que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Eso casi se nos olvida a nosotros, pero nos gusta más la segunda parte. Y que de ningún modo tendrá por inocente, mire la palabra inocente, al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. De ahí donde viene desarrollándose una teoría que se llama las maldiciones generacionales, que mucha gente habla de eso, habla de las maldiciones generacionales en virtud de este texto bíblico, y los judíos también estaban muy anclados a esta realidad. Estamos hablando del tiempo de Moisés. Estamos hablando del tiempo cuando Moisés estuvo en el desierto y le legó la ley. Estamos hablando de la Torá. Pero en los tiempos de Jesús era un tiempo posexílico. Y durante el exilio, Dios llamó dos profetas interesantes. Un profeta fue Jeremías, que se encontraba en Jerusalén hasta la última llevada del pueblo a Babilonia, y otro profeta era el profeta Ezequiel. Y ya Ezequiel y Jeremías hablan de un nuevo pacto, que vendría un nuevo pacto, que ya el pacto que había hecho Dios con Israel había sido invalidado por Israel. Y en cuanto a ese nuevo pacto, hay un proverbio que tenían ellos, que está escrito en Ezequiel, que decía: los padres se comen las uvas agrias y a los hijos les da de entera.
diciendo que ellos eran los que disfrutaban del pecado y las consecuencias eran para los hijos, haciendo alusión a este texto bíblico. Pero el mismo Ezequiel dice en Ezequiel 18:20 lo siguiente, o sea, lo que viene, lo que tiene que ver a partir del exilio en adelante, del post-exilio. Dios comenzó a hablar conectado con el nuevo pacto que iba a celebrar, que al final el nuevo pacto se suscribe con la sangre del Cordero. Y entonces Dios, a través del profeta Ezequiel, a los que estaban cautivos les dijo lo siguiente, Ezequiel 18:20, el alma que pecare, ahí está, no, el alma que pecare, ¿esta qué? Esa morirá, siga. Y el hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo, siga. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Estaban desconectados del porvenir de la humanidad y para ellos mismos. Estaban dejando de lado que venía una nueva era, una nueva etapa, un nuevo pacto celebrado en la sangre del Cordero. ¿Estamos aquí? ¿Qué está diciendo entonces Ezequiel? Que estaban ignorando en los tiempos de Jesús. Y habían pasado más de 600 años de esta profecía. Y todavía seguían en el libro de Moisés, siendo que ellos habían invalidado el pacto. Y entonces Dios le está diciendo, un momentito, la responsabilidad del ser humano es individual. ¿No escuché? ¿No escuché? Es personal y es intransferible. Yo no puedo transmitir el pecado a mis hijos, pero yo sí tengo que recibir las consecuencias de mi extravío. Pero también mis hijos pueden pecar. Y el pecado de ellos no tiene por qué traerme consecuencias a mí, aunque me va a afectar como padre. Mi pecado como padre afectará a sus hijos, pero no vivirán las consecuencias de mi pecado. Y los pecados de mis hijos me afectarán a mí como padre, pero no viviré las consecuencias del pecado. Ellos y yo vamos a vivir las consecuencias de nuestros propios comportamientos. Estaban ignorando. A eso obedece entonces, ¿qué? La pregunta. ¿Será que pecó en el vientre, anclado con un texto bíblico de Génesis? ¿O será que es producto de su ceguera por causa de sus padres? No, dice la Escritura, que usted y yo, individualmente, debemos responder por nuestros propios pecados. ¿Está claro? ¿Está claro? Eso sí. Así que el ciego de nacimiento era objeto de observación. Era objeto de estudio, ni él lo sabía. Imagínate, vieron el ciego y comenzaron a hacer una serie de conceptualizaciones respecto a su comportamiento. ¿Por qué él estaba ciego? Mirando las causas de la ceguera. Era lo único que les interesaba a los discípulos de Jesús. Así que muchos de nosotros nos podemos equivocar hoy también. Y casi siempre estamos mirando, esos somos los seres humanos. Por naturaleza siempre estamos preocupados por los pecados ajenos. ¿No escuché? ¿Los pecados qué? Ajenos. Ignorando nuestros propios pecados. Eso forma parte de la naturaleza humana. Ese dedo acusador. Una inclinación que tenemos natural de estar nosotros juzgando el comportamiento de otros. Y no juzgamos nuestro propio comportamiento. Eso estaban haciendo los más cercanos de Jesús. Imagínense, los más cercanos de Jesús estaban haciendo eso. ¿Dónde estás tú y dónde estoy yo? Los que comían con él, bebían con él, caminaban con él, lo escuchaban, consejos directos, sin intermediario. Así que es bueno no juzgar a los demás, porque nos podemos equivocar. Podemos ser injustos, podemos ser desproporcionados. Además, el mismo Señor Jesús dijo en otra oportunidad, no juzguéis para que no seáis juzgados. Casi siempre el ser humano le gusta mirar la paja que está en el ojo y no echa de ver la viga que está en su propio ojo, dijo el Señor Jesús. Así que nada difieren ellos de nosotros. No estaban interesados en el necesitado. Estaban necesitados en la causa de la ceguera. ¿Por qué estaba ciego? Imagínense. Déjele eso a otro. ¿Cierto que sí?
la segunda forma de ver ahora, la segunda manera, recuerda, hablamos de dos percepciones. La segunda percepción es la percepción del Señor Jesús. Me devuelvo al versículo número 1. Con ello traté el versículo número 2. El versículo número 1. Y al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Ahora como que comienza a coger un poquito fuerza la historia, explicada de esa manera. O sea, antes que los discípulos preguntaran, Jesús se había visto primero ¿a quién? Al necesitado. O sea, debió ser así. Iba Jesús con ellos y de pronto Jesús así miró para allá. Y apenas miró para allá como hace uno. También mira a ver qué estaba mirando Jesús. Mientras Jesús no dijo nada, enseguida ellos preguntaron. O sea, apenas Jesús se focalizó en el ciego, lo que les ocurrió a ellos fue preguntarte lógicamente por qué estaba ciego. ¿Estamos aquí? Pero el primero que vio al ciego, ¿cómo se llamaba? Jesús, de acuerdo al orden del texto. Versículo número 1. Los discípulos preguntaban porque Jesús ya había puesto su mirada sobre él. El Señor Jesús siempre que estuvo en este mundo puso la mirada sobre todas las personas necesitadas. ¿Me escuché? El Señor Jesús siempre puso su mirada en los necesitados. Aún cuando allá lo estaban cuestionando, dijo, no, que médico, que tal cosa, no, hombre, dejen tanta abogada. Si ustedes no están enfermos, no busquen del médico, solamente buscan del médico los enfermos. ¿Estamos aquí? Él siempre estaba pensando ¿en quién? En los necesitados. Gracias a Dios que mientras otros nos miran de manera distinta, los ojos de Jesús están mirando nuestra necesidad. Para mí eso es una satisfacción muy grande. Saber que hay un Dios, que es Dios, que era Dios encarnado y siempre estaba interesado en nosotros. Además, eso tiene que ver con un cumplimiento profético. En Isaías capítulo 29, versículo 8 dice así: y en aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro y los ojos de los ciegos verán. En medio de la oscuridad y de las tinieblas, habla del tiempo de Jesús, del tiempo mesiánico, cuando Él viniera. Iba conectado con su misión. Iba conectado con su labor, iba conectado con su propósito de vida, iba conectado con la visión por la cual había venido a este mundo. ¿Me está escuchando? Así que mientras otros estaban pensando las causas, Jesús estaba en cumplimiento de su misión. Es bueno que mientras otros están preguntando bobadas, tú estés pensando cuál es el propósito por el cual tú te encuentras en este mundo. ¿Estamos aquí? Y luego entonces el mismo Jesús dice en Mateo capítulo 11, versículo 5... los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres anunciado el evangelio. Eso le mandó a decir a Juan el Bautista. Dile eso que está pasando, dile eso. En otras palabras, Jesús está diciendo, yo vine a satisfacer la necesidad integral del ser humano. ¿Me escuché? A eso vine yo. No solo se refiere a los ciegos físicos, sino también a los espirituales. Ahí me conecto yo con el apóstol Pablo cuando decía, porque el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no alumbre la luz de la gloria del evangelio de Cristo. Entendimiento. Hay gente que tiene entendimiento que cegado. No pueden entender, no pueden comprender el plan de Dios. Así que ahora, percepción. El Señor Jesús mira al ciego con ojo de ¿qué? De necesitado. ¿Estamos acá? Yo no sé si ha sido objeto de burla, de crítica, de chisme. ¿Y quién es el centro de eso? No lo hay. No importa cómo la gente te mire. Lo importante es cómo te mira el Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso es lo más importante, cómo me mira Él. ¿Se acuerda que el domingo que predicamos del paralítico de Bethesda, tampoco Jesús preguntó? No preguntó si no vio la necesidad que tenía más de ¿cuántos años? Eso, de estar paralítico. Y aunque sabía que la causa de la enfermedad era el pecado, no argumentó el pecado para satisfacer la necesidad, pero después le hizo la amonestación. ¿Estamos aquí? O sea, no se negó a la necesidad del ser humano. Para decirte en esta hora que Dios conoce tu necesidad y que no importa cómo te miran los demás, no importa qué concepto tienen los demás de ti,
Lo importante es cómo te mira el Dios grande y poderoso de los cielos. Dos percepciones, dos razones. Versículo 3. Respondió Jesús: no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifestasen en él. ¿Qué más? Me es necesario, subraye, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar, y entre tanto que estoy en el mundo, luz soy al mundo. El Señor también le gusta razonar. Luego de responder a los discípulos en cuanto a que la causa de la ceguera no era por el pecado del ciego ni por el pecado de los padres, sino que dice, mira, esto les voy a dar una primera razón. Esto está sucediendo para que el poder de Dios se manifieste en la vida del ciego. ¿Escuché? Ahora mira tu necesidad. A veces pasamos días con problemas, con dificultades. A veces algunos de ellos hasta insuperables. A veces nos llenamos de agonía, de desesperación. Yo me imagino esta familia cuando nació ciego. Vaya qué dificultad de los padres desde el momento mismo que se dieron cuenta que el hijo era invidente. No pendiente a otros. Por lo menos soy el niño, ahí tenemos el nieto, está Luca, él puede caminar, puede rastrear, puede hacer muchas cosas y él está viendo. Y él mira a los padres y se alegra, ¿es cierto? Y todas esas cosas, pero el ciego, ¿me está escuchando? No dice cuántos años tenía de ser ciego, pero ya era adulto, ya era mayor de edad. Y todo eso había pasado. Entonces dice, no, espere, es que ni pecó él estando en el vientre como creen ustedes, ni tampoco es consecuencia del pecado de los padres. Sino que sabes que hay una razón por la cual vino a este mundo, para que todos, incluidos ustedes discípulos del Señor, vean la manifestación de la gloria de Dios. Para eso estaba allí. Históricamente en el plan de Dios estaba preparado ese día. El día en que el ciego definitivamente vería. En que los ojos de Dios, al decirle al mundo, estoy pendiente de la necesidad de él. Conozco la historia de su vida. Y él está ciego, él está postrado, él tiene dificultades porque Dios reservó a este hombre a través de su ceguera para manifestar el poder de Dios sobre él. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuántos años tiene de llevar la carga encima? ¿Cuántos días, cuántos meses? A ver, ¿habrá algo imposible para Dios? Más bien conéctate y comienza a cambiarte el chip y decir, Señor, lo que yo estoy pasando hoy, también yo creo que tú lo tenías reservado para este tiempo, para manifestar tu poder sobre mi vida. Y ahí me miro yo, entonces me miro con mis calamidades, con mis dificultades, con mis problemas, con mis enfermedades, con las dificultades en el hogar, en la economía, en cosas como esas, pensando que fuimos reservados para ver la gloria de Dios en este tiempo. Así que no fueron los padres, ¿no? La segunda razón que argumenta Jesús, sino que para que las obras, la segunda razón es mesiánica. Me es necesario, necesario, una labor mesiánica, me es necesario hacer las obras del que me envió. Hay gente que anda como Cuzumbo solo. ¿Sabes qué? Que cuando Dios dice a través de Pedro, en la primera epístola, que Él nos dejó ejemplo para que siguiéramos sus pisadas, no es en vano. Siempre recordamos es que Él fue a la cruz del Calvario y murió por nuestros pecados, por nuestras culpas, por nuestras iniquidades. Y se nos olvida que hay otro elemento más. Dice, dejándonos ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas. Una, primera relación. Qué bueno ese grado de dependencia entre el Padre y el Hijo. La gente desde el Edén que pecó, actuó independiente. Jesús vino a predicar la sujeción a Dios, el modelo de que debo estar sujeto a Dios. Y dice, mírame, es necesario hacer las obras del que me
me envió, yo no me envié solo. El papá fue el que me envió. Pero no solamente me envió en el vacío. No, él preparó un paquete para que yo lo hiciera. ¿No escuché? Las obras que tenía preparada Dios para que Jesús, estando en este mundo, la pudiera hacer realidad. Necesario. Otro sinónimo, me es obligatorio. Para mí es una obligación hacer lo que Dios dijo que tenía que hacer. Qué bonito que tú reflexiones en este tiempo sobre eso. El grado de dependencia que tienes hacia Dios. Y el saber que hay muchas cosas que Dios quiere que tú hagas, pero que lo tomes como una obligación. Es necesario que tú lo hagas. A veces el hombre, por el corazón egoísta, no hace cosas, no beneficia a otro. Les voy a poner un ejemplo sobre esto. Iba saliendo de San Diego en el día de ayer, me vino eso de pronto en la mente. Yo no tenía esto por aquí anotado, iba caminando y Dios me recuerda esto. Y de pronto hay una persona que estaba, yo lo veo caminar. Y yo tenía una moneda y le hice así, ve, ras. Y se la tiré. Pero él no cogió la moneda se le cayó. Y a mí eso me generó una situación rara. Yo seguí caminando. No miré atrás. Y de pronto lo veo que cruza por donde yo crucé también. Y solo le dije a Dios, Señor, que cuando Él pase por aquí, vuelva a pasar otra vez por donde estoy yo. ¿Me está escuchando? Que vuelva a pasar otra vez. Porque no me sentí bien. Y quizás esto viene de parte tuya. Y enseguida preparé un billete de 2,000 pesos. La primera era una moneda. Y mire, hace así. Llega a la esquina donde está el semáforo. Podía seguir derecho, pero sin embargo atravesó en dirección donde estaba yo. 2, venía avanzando y de pronto hizo así y se encontró conmigo. Y cuando se encontraron las dos miradas, y ven, y le di los 2,000 pesos. ¡Qué alegría de ese hombre! ¿Me está escuchando? ¿Aló? ¿Qué alegría de quién? De ese hombre. A veces nosotros nos negamos de hacerle el favor a alguien, de ayudar a la gente teniendo con qué hacerlo. ¿Me está escuchando? Para mí me era necesario hacerlo. Yo tenía que resarcir algo no con él, sino con Dios. Porque dice la Escritura que si se lo daba a él, era como si se lo diera a Jesús. ¿Me está escuchando? Así que hay cosas que son necesarias hacerlas. Para mí eso era obligatorio hacerlo ya. Hay cosas que Dios te pone para que tú ayudes a otro y no lo haces. Y es satisfacer la necesidad del otro. Le está diciendo, a eso vine yo. ¿Y sabes qué? Y para eso estoy trabajando. Hay gente que quiere ver resultados en su vida, en lo que hace, en lo que emprende, pero no trabaja. No, el reino de los cielos no es ocioso. Dice que el alma diligente es ¿qué? Pero el perezoso desea y nada alcanza. Jesús dijo, no, yo tengo que trabajar. O sea, no solamente entiendo que hay una necesidad, que me es necesario hacer la comisión que Dios me dio en este mundo. De al final morir, no solamente satisfacer necesidades como el sordo, como el ciego, sino morir por toda la humanidad. Me es necesario, dentro de ese necesario estaba esto. Y no se olvide, para cerrar un poquito, dice, entre tanto que estudia el mundo, luz soy al mundo. Fue el mismo que dijo en Juan, en otra parte, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Gracias por Jesús que entendía su propósito de vida. Gracias porque sabía realmente a qué había sido llamado. Es interesante que sepa, los días van corriendo, los días van pasando. No sea como una charla que tuve hace poco que alguien me decía, cada día que va pasando me voy recordando que hay menos posibilidades de que siga gobernando el nuevo presidente. Y yo dije mentalmente, cada día que va pasando es una oportunidad que tengo de saber cómo le puedo servir a los demás. Es distinto. ¿Me está escuchando? Cada día que estés tú en este mundo es para que tú le sirvas a otros. La profesión que tienes para servirle a otro, para eso Dios te dio el talento, para eso eres médico, eres ingeniero, eres arquitecto, eres abogado, para servirle ¿qué? A otros. ¿Me escuché?
Así que no necesariamente es ir aquí y allá. La profesión es una forma de poder ayudar a ¿quién? A otros. ¿Estamos aquí? Y para eso Dios te dio el talento. Y lo que tiene que ver con ministerio, para eso Dios te dio los dones. Para servirle a los demás. Pablo decía, para provecho de los demás. ¿Estamos aquí? Así que él sabía que estaba comisionado. Él sabía la segunda razón. O sea, no solamente para que vean manifiesta las obras de Dios en él, sino que también para que vean que la luz había venido a este mundo. El Salvador del mundo estaba aquí y las obras del Padre él iba a hacer y las obras del Padre hizo y fue a la cruz del Calvario por nuestros pecados. Por eso estamos en esta mañana aquí. Porque lo tomó como una obligación. Así que cuando Dios envía a alguien, no lo envía vacío, tiene algo preparado ya. Lo envía para que haga su voluntad. Conectado, hacer que la voluntad de Dios. Así que esto que estamos hablando en estos días no tiene solamente que ver con desafiar nuestra fe, sino de creer que estamos en este mundo con un propósito. Y no hay cosa más hermosa que hacer la voluntad del Dios grande y poderoso de los cielos. Entre tanto que estoy en este mundo, luz soy al mundo. En Efesios dice el apóstol Pablo lo siguiente: aprovechando bien el tiempo, porque los días son... ¿Cuántos saben ese texto? ¿Cómo es? Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Imagínense cuando el apóstol Pablo lo dijo, ¿cómo sería la maldad en ese tiempo? Ahora han pasado más de 2000 años. Solamente compare la maldad de aquel tiempo con la maldad de este tiempo. Y verán que los días hoy en día son mucho más malos todavía. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Aprovechar el tiempo para servir. El tiempo para cumplir el propósito de Dios en este mundo. Esto se está agotando. El reloj sigue avanzando. Llegará un día que viene el arrebatamiento. ¿Cuántos quieren irse con Jesús? Ese amén no, yo no me quiero quedar. Yo no me quiero quedar. ¿Cuántos se quieren ir con Jesús? Yo no me quiero quedar. Yo me quiero ir con el Señor, ¿cierto? Y debo que aprovechar bien el tiempo. Quiere decir, debo saber qué debo hacer cada día. Yo sé, una vez yo enseñé en la iglesia hace muchos años, que qué bonito el ejemplo de Dios desde el Génesis capítulo 1. Capítulo 1. En el capítulo 1 Dios nos enseñó que cada día tenía un propósito. Y nosotros los hijos de Dios muchas veces vivimos el día sin el propósito. Y no terminó el día y evaluó el día al final. Y fue la noche y la mañana un día y vio Dios que era bueno. Hasta evaluó lo que había hecho en ese día. Qué bonito que al final del día, yo lo hago. Señor, las cosas malas, le digo, Señor, me descaché. Esto no lo logré. Pensé que podía lograrlo y no lo logré. Pero esto sí lo logré. Y gracias, Señor, porque pude hacerlo. Y comienzo desde el devocional. Comienzo desde el momento de la oración. Comienzo del momento de la lectura de la palabra. Es un propósito de cada día. ¿Me está escuchando? La agenda, ¿a quién le voy a servir? ¿Con quién me voy a ver? ¿A quién voy a atender? Eso forma parte del propósito del día. No qué va a pasar en el día, qué va a acontecer en el día, qué va a suceder en el día. No, pero también ejerzo la fe en el día, creyendo que Dios va a hacer cosas que yo no puedo hacer para la gloria de Él. Dios es un Dios de propósito. Ahora dos soluciones, dos percepciones, dos razones y dos soluciones. Dos formas de solucionar el que fue objeto. Ni él sabía, imagínense. Qué tremendo, ¿no? Ni él sabía. Porque hasta ahí el ciego no sabía qué estaban pensando los discípulos, ni sabía tampoco qué estaba pensando el Señor. Así pasa en la vida. A veces tú no sabes cuántas personas hablan de ti bien o mal. Tú no sabes. Y pasó el día, ¿sí o no? Y así pasa. Y el otro que era objeto de una charla, de un diálogo entre el Dios encarnado y sus discípulos, ahí seguía ciego. Hasta ahí seguía ciego. Los unos solamente razonando sobre la causa del ser.
El primer medio que utilizó el Señor. Lo primero que utilizó el Señor, usó un medio. Versículo 6. Dicho esto, ¿dicho a quién? A ellos. ¿A quién se lo dijo? A los discípulos. Ya le di razones, le di 2 razones por qué este hombre está aquí. Dicho esto a ellos, no dice si lo escuchó o no el ciego, no dice, ¿se lo dijo a quién? A ellos. ¿La conversación con quién era? Con ellos. Hay tiempo que nuestra conversación es en intimidad con Dios, que los demás ni se enteran de que hablamos con Él. O sea, dicho esto a ellos, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva. Y untó con el lodo los ojos del ciego. Hasta donde llegó hizo barro. O sea, hizo barro. Con su propia saliva. Aquí tengo un apunte y lo voy a leer. Dicen que la saliva tiene 700 especies de bacterias. Yo no tengo nada que ver con eso es lo que dicen. ¿Que tiene cuántas? 700 especies de bacterias. Y entre 10 y 100 millones de microorganismos en 1 milímetro de saliva. Uy, Padre bendito. Ahora sí pude entender cuando una vez leí un escrito por allá que decía, un beso es la transmisión de bacterias. Hace muchos años yo leí eso. No sabía que un día me iba a tocar saber sobre la saliva. En 1 milímetro de saliva. Mas la tierra ahora normalmente está llena de bacterias. La tierra está llena de bacterias. En 1 gramo de suelo, dicen los expertos, puede encontrarse 10,000 especies de microorganismos. ¿Cómo la ve? Yo no estoy inventando nada, yo solamente tomé unos datos allí, ¿cierto? Que me aportaron sobre esto. Puede ser más, puede ser menos, pero esa es una realidad. Uy, el medio que utilizó Jesús, saliva y barro. ¿Y cuál de los dos tenía más bacterias? ¿Y cuál de los dos tenía más microorganismos? ¿Cuál de los dos? El medio. Entonces Dios utilizó 2 fuentes de microorganismos para como reducir esto. ¿2 fuentes de qué? Eso, bacteria, e hizo lodo y untó los ojos del ciego. Algo nunca visto en esta vida. Eso nunca había pasado. Para decirte que Dios tiene reservados milagros que aún todavía la humanidad no ha visto. Y nos conectamos con el 31 de diciembre. Estamos aquí el 31 de diciembre, lo que tú nunca has visto. Y Dios comienza a hacerlo. Algo inusual. El Señor usó el medio que jamás se puede imaginar el ser humano. ¿Estamos acá? Algo extraordinario iba a pasar, pero fue el medio que Dios utilizó. ¿Cuál fue el medio? Saliva y lodo. Hizo lodo, no, y tierrita. Eso nos enseña a echar mano muchas veces de las cosas que tenemos a nuestro alrededor, que quizás a través de ellos Dios pueda hacer un milagro. No descuide, no sea desatento. Mire a su alrededor. Ya lo dijimos en la enseñanza anterior. Mire a su alrededor. ¿Qué puede usar Dios para sorprender, bendecir y hacerlo extraordinario para la gloria de Él? ¿Lo escuché? Segundo, no solamente usó un medio, sino que usó un método. ¿Y sabe cuál fue el método que usó Jesús? La obediencia. ¿Cuántos quieren ver milagros? No se te olvide, hay medios, pero también hay métodos. Y dice, y le dijo, ve a lavarte al estanque de Siloé, que traducido es enviado, y fue entonces y se lavó y regresó viendo. Así que el barro untado, los microorganismos untados, de por sí solos no iban a producir el milagro. Si él no iba al estanque de Siloé, tampoco era el estanque de Siloé que tenía propiedades curativas, no.
Jesús está desafiando la obediencia de la persona que estaba enferma, apelando a la fe para que recibiera lo que ningún ser humano podía aportarle. ¿Estamos acá? La obediencia. Y dice entonces, ¿qué hizo él? Entonces él fue. Él fue. Hay gente que quiere recibir de Dios milagros. ¿Cuántas promesas no hay en la Biblia que está esperando Dios? Algunas de ellas son condicionales, que tenemos que llenar la condición, porque si no, no va a pasar nada. Otras no las son. ¿Cuántas veces Dios no te ha desafiado a hacer cosas que para otros es locura? Pero quiero decirte, pero son los métodos y también son los medios que utiliza Dios para favorecer al ser humano para la gloria de Dios grande y poderoso de los cielos. ¿Qué hizo el ciego? Oye, ¿sabes qué? Yo no voy a especular con el texto porque yo soy muy cerrado con esa cosa de la Biblia, muy cerrado. Lo cierto, yo no sé cómo llegó allá al estanque de Siloé. No, yo no sé, yo no voy a decir si alguien lo llevó o no lo llevó. Quiero decir, lo que no sé, lo que sí sé es que él fue allá. Un ciego, imagínense, desafiado a caminar por las calles para ir a un estanque, lavarse y recibir sanidad. Pero lo hizo. ¿Estamos acá? Lo hizo. Lo que era difícil para él, no digamos imposible, pero sí difícil para él. Sobre todo póngase en la condición del fuego, sube como rápido. Póngase en la condición del ciego. ¿Cuántas veces no se tropezó ese ciego en el camino? ¿Cuántas veces no se cayó ese ciego? ¿Cuántas raspaduras no tendría él en las piernas? ¿Cuántas cosas? Y no le importó nada, sino solamente él me dijo que fuera al estanque Siloé, y al estanque Siloé voy a llegar porque voy a ver. El método, la obediencia. ¿La qué? La obediencia. Por eso regresó viendo. Así que yo creo que Dios te trajo en esta mañana, y tú como yo somos candidatos. Porque tú como yo somos necesitados. Y tenemos necesidades diferentes. No sé de cuántos años, no sé de cuántos años, no sé de cuántos días, no sé de cuántos meses, pero sí quiero decirte que antes de leer este texto, ya Dios estaba mirando tu necesidad y tiene una respuesta para tu necesidad. ¿Estamos aquí? Termino diciendo lo siguiente. Entonces los vecinos que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? O sea, no era ciego, sino también mendigo. Y unos decían, él es, y otros, a él se parece. Y él decía, y no le creían, hombre, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Y respondió, y él dijo, aquel hombre. Pero era un hombre más que se llama Jesús, que tenía un nombre. Era un hombre que tenía un nombre. Para él no era el Salvador, para él era un hombre que tenía un nombre. ¿Cómo se llamaba? Jesús. Eso era para él. Ya estaba viendo y todavía miraba a Jesús como un hombre. Como un hombre. ¿Que tenía qué? Un nombre. Aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y él me dio una orden. Ve al Siloé y lávate. ¿Y qué hizo él? Y sí fui. ¿Y fui qué? Y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Y él dijo, no sé. El del pasaje anterior, un ingrato que ni siquiera le dio las gracias a Jesús. Este tampoco le dio las gracias a Jesús. Para que sepa que aún con la ingratitud que hay en el corazón del ser humano, no se niega a satisfacer tu necesidad. Porque es necesidad, para él es necesario hacerlo. ¿Me está escuchando? No escuché. El ciego es el hombre de las controversias. Controvertido a causa de su ceguera de nacimiento. Y ahora que veía, otra vez controvertido que si era él o no. A veces en la vida, cierto, recibe uno favores y sigue la gente todavía cuestionando. El hombre de las controversias. No sé si de pronto tú en el recorrido de tu vida estás cansado de que eres objeto de controversia, de problemas, y siempre te señalan por algo.
Primero teológicamente y luego después de ser sano. Lo único que sí deja claro, que la sanidad fue producto de una orden que dio Jesús y que él obedeció. Aunque no sabía quién era Jesús. Aunque pensaba que era un hombre más, un humano más. Los que desean ser sanados y ser salvados por Jesús deben estar dispuestos. ¿Cómo es? Dispuestos a obedecer el Dios grande y poderoso de los cielos. Dispuestos a aceptar sus métodos y dispuestos a aceptar sus medios. ¿Quién eres tú para decirle a Dios cómo quieres que haga las cosas en favor tuyo? No, solamente espera a Dios que esté dispuesto a los medios que Él utilice y los métodos que Él utilice. Lo cierto es que Él va a satisfacer nuestras necesidades, pero sobre todo que seamos obedientes. ¿Estamos aquí? Eso es. Porque dice la Escritura que todo aquel que cree verá la gloria de Dios. Póngase en pie, por favor. Eso sí. Vamos a ver. Yo quiero pedirte un favor. Cada uno de nosotros tiene su propia necesidad. No desaproveches las oportunidades. El día que levantaron el paralítico, ese fue un día. Y el día que recibió la vista el ciego era otro día. Para decirte que Dios tiene un plan cada día. Y yo quiero que tú te pongas y pongas tu necesidad. Ponte tú y pon la necesidad delante de Dios. Piensa muy bien, no corramos. No corramos. Yo siempre termino a tiempo, yo no soy aquel que me extiendo, son las 12 del día. Yo quiero pedirte un favor. Haz solamente una petición. La petición más grande que podía tener este ciego si le hubiera tocado estar aquí en esta mañana era: Señor, yo quiero ver. ¿Me está escuchando? Solamente una. No pongas dos, no pongas tres. Prueba a Dios paso a paso. Lleva a Dios paso a paso. Deja que Él te haga crecer la fe paso a paso. ¿Cuál es tu imposible? La ciencia no tenía respuesta para este ciego. La medicina no tenía respuesta para este ciego. Y si la tenía, la familia no tenía recursos, porque a veces sí hay respuesta, pero no hay recursos. Porque era mendigo. Si estamos, posiblemente era que no tenía recursos. Ahora yo quiero que tú pienses muy bien. Y luego cierra tus párpados y solamente vas a poner uno. Recuerde que vamos a hacer un culto solamente de testimonios. Por eso no he hecho pasar a nadie. La hermana Isabel, que se atrevió el domingo pasado y levantó la mano y dijo: mire, yo no podía hacer esto y ya lo hago. Hace años no podía levantar, dije, no podía levantar los brazos y adorar a Dios, ahora lo hago, dijo ese domingo pasado. Cierre sus párpados, por favor, y conéctese ahora sí con Dios. ¿Qué es aquello que hace rato tú estás anhelando de parte de Dios? ¿Qué es aquello que tú estás esperando de parte de Dios que haga en tu vida? ¿Qué es aquello que se te vuelve esquivo? ¿Qué es aquello que pasan los días y tú no ves el resultado? Es el que vas a poner, no otro, uno solo. Después de ese vienen otros. Pero solamente quiero que pongas uno nomás, uno. Escoge uno de tantos. Porque somos seres humanos con múltiples necesidades. También pueden ser necesidades espirituales, de crecer en el carácter cristiano, de madurez. También puede ser carencia de sabiduría, de inteligencia.
solamente puedes pedir eso. A veces no tienes el tacto para tratar con tu esposa, con tus hijos. No suficientemente inteligente. No, yo la puedo subir normal. Yo cada mañana le repito al Señor en cuanto tiene que ver con estas peticiones. El apóstol Pablo le pedía en favor de la iglesia de Colosas. Y decía para que Dios les dé sabiduría e inteligencia en el conocimiento de su voluntad. Para que hagáis lo que es digno y llevéis fruto para toda buena obra. Era una oración que hacía el apóstol Pablo en favor de la iglesia de Colosas. Porque sabía que la iglesia necesitaba de eso, de la sabiduría e inteligencia en el conocimiento de la voluntad de Dios. Necesitaba. Estamos hablando de necesidades. Recuerda, Dios no solamente te trajo primero, sino que vio primero tu necesidad. Y para Él es una oportunidad de poder manifestar la gloria de Él en tu vida. Así que tú y yo somos una oportunidad para Él. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso saber que mi necesidad es una oportunidad de Él para manifestarse en mi vida!